Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será. Te bendiga. Quiero que hagamos un análisis acerca de lo que dice la Biblia en Mateo 24, por cosas que están aconteciendo alrededor del mundo como terremotos. Vamos a ver si este es el fin de los tiempos o qué enseña realmente Mateo 24. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos y el mundo? ¿Para qué tiene que prepararse? Según lo que enseña la Biblia. Vamos a leer Mateo 24, capítulo 1. Mateo 24, verso 1. Dice así, la leemos en el nombre de Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Haciendo un análisis de lo que es Mateo 24, algo muy importante y número uno que tenemos que conocer es que esta expresión de Jesús en Mateo 24, verso 1, no trata de que va a haber un gran terremoto en todo el mundo y que la tierra no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, o cuando venga Jesús va a haber un gran terremoto que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es algo que se ha interpretado, pero al momento de estudiar Mateo 24, tenemos que saber que hay dos eventos escatológicos, uno ya cumplido y otro que serán para el fin de los tiempos. Uno de esos eventos sucedió cuando Jesús está hablando acerca del templo. Por eso cuando los discípulos le preguntan más adelante, le dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos pudieron entender que Jesús estaba hablando de dos tipos de eventos. Escatológico. Escatológico significa que son tiempos del fin, tiempos finales. Esta es una ciencia que se encarga de estudiar las profecías y de estudiar el fin de los tiempos de esta tierra. Pero cuando le hacen esta pregunta, ellos hacen la separación y dicen, ¿qué señales habrán de estas cosas y qué señal habrá del día de tu venida y del fin del siglo? Ellos pudieron separar de que sabían de que cuando Jesús hablaba del templo, cuando dijo, y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, estaba hablando de la destrucción del templo. En un momento, al momento de nosotros estudiar la palabra del Señor, tenemos que conocer el contexto histórico y el contexto cultural de ese tiempo. Por eso en un momento a Jesús se le malinterpreta y le acusan de que él dijo que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a volver a reconstruir. Y todos los fariseos, los saduceos y el público que estaba ahí, lo que no entendieron, se hacían la pregunta y entendían que él estaba fuera de juicio, que estaba loco. Y le decían, pero este templo, el reconstruirlo, el volverlo a edificar, llevaba más de 30 años, muchísimos años más, que él estaba siendo reconstruido, donde se dicen que aquel templo tenía unos ladrillos o la estructura física de las piedras que conformaban este templo, pesaban alrededor de 4 toneladas, o sea, 4,000 libras. Se está hablando de lo grande y se hacían esta pregunta de cómo un templo tan magistral, algo tan grande que lleva tantos años siendo reconstruido, cómo Jesús lo iba a construir, a destruir y a construir en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. Pero aquí la Biblia, cuando habla, Jesús dice claramente, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Cuando dice, viniendo en mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, no solamente es haciéndose pasar por Jesucristo como Mesías. Sabemos que a lo largo de la historia se han proclamado personas como el Mesías, como el Cristo, pero también esto tiene que ver con personas que vienen diciendo que vienen en nombre de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
aunque estamos viendo las cosas que están aconteciendo en el mundo, vemos que se han ido cumpliendo las guerras, vemos que hay hambre, aun cuando se producen la guerra, por la falta de haber transporte, de haber pasos, las embarcaciones, se produce escasez en los países, aún países que no tienen que ver con la guerra directamente, pero el comercio es paralizado por causa de la guerra, se produce hambre. Vemos rumores de guerra, vemos cómo hay guerra entre Rusia y Ucrania, vemos cómo hay rumores de guerra entre República Dominicana y nuestro vecino país. Se han rumorado guerra de ataque de las naciones. Vemos cómo hay pleito y también la palabra del Señor hace un énfasis. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hemos visto que años atrás nos atacó lo que fue una pandemia. A nivel mundial fuimos atacados por este virus que llevaba a personas lo que es la muerte. Vemos que son cumplimientos de la palabra del Señor, pero la Biblia es clara y dice que iba a haber hambre y terremoto en diferentes lugares. Jesús no tenía una tecnología que como hoy la tenemos, que la podemos usar y se pueden detectar hasta dónde puede haber un terremoto o en qué tiempo hay una amenaza de terremoto o de tsunami para una nación. Pero Jesús, siendo el mismo Dios, habló, y nos habla la palabra del Señor, de que iba a haber peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en el mundo, todos estos terremotos en Venezuela, Colombia, en diferentes naciones, esta guerra, la hambre, la peste que se están viendo, estas cosas son principios de dolor, no es el fin. Pero como iglesia, el mundo tiene que prepararse, y como iglesia nosotros tenemos que estar preparados, porque dice la palabra del Señor, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es algo que aún no se ha predicado el evangelio en todo el mundo. Tal vez las personas que me pueden ver dicen, pero todas las naciones tienen internet, todas las naciones pueden ver los contenidos que se suben. Eso no es así, sino que el internet está restringido en algunos lugares por los gobiernos, donde lo que el público puede ver, la población puede ver, está registrado, está examinado, para que no todos puedan ver lo que el gobierno no quiere que vean. Por eso en otras naciones no está prohibido predicar el evangelio. En otras naciones no se escucha una prédica de una persona hablando de Jesucristo, sino que está cegado, que está sellado para que no puedan las demás personas escuchar esto, porque para ellos el evangelio es una amenaza. Aún quedan alrededor de más de 40 naciones donde no se ha predicado el evangelio y donde también es restringido y donde existen todavía tribus y lenguas que no conocen del evangelio, donde misioneros están estudiando, están traduciendo la Biblia para llevar el evangelio de la salvación a esas naciones y a esa persona. Pero dice la palabra del Señor, dice, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero también dice la palabra del Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús nos llama a que aprendamos de la higuera. Nosotros, si somos agricultores, si tenemos conocimiento, sabemos que según la estación del año, según lo que manifiesta el árbol, sabemos qué se aproxima, qué estación del año se aproxima. Y Jesús hace esta referencia a la higuera y habla a ese pueblo que conoce la naturaleza de la higuera y de que cuando ella manifestaba, goteaba sus hojas, era porque estaba a punto de entrar otra estación del año. Y Jesús le dice, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque brotan las hojas, porque brotan hojas nuevas. Pero asimismo Jesús está haciendo referencia
a que cuando nosotros veamos cumplimiento de su palabra, cuando nosotros vemos que están pasando estas cosas, terremotos en diferentes partes del mundo, que hay hambre, que hay peste, que hay un descontrol en el mundo, donde la palabra del Señor también habla y dice que en los posteriores tiempos iba a estar el hombre, iba a vivir una vida sin piedad, donde las personas iban a ser amadores de sí mismos, donde iban a aborrecer las cosas que son de Dios, donde el hombre iba a amar más las cosas del mundo que al mismo Dios. Dice la palabra del Señor que veamos que estos son tiempos finales. El apóstol Pablo habló de estos tiempos. También nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. ¿Preparados cómo? Nosotros predicando el evangelio, viviendo una vida de santidad, no descuidándonos en los afanes de este mundo. Hay que trabajar, hay que estudiar, porque la Biblia habla y dice que uno será tomado y el otro será dejado. Uno estará en el campo, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Aquí hace referencia a que no importa la labor que usted está haciendo, no importa en qué lugar usted se encuentre, solamente tiene que estar preparado siendo siervo de Cristo. Hacemos este llamado a las almas que pueden escuchar esta palabra de que se acerquen a Dios. Estos son principios de dolores. Este no es el fin del mundo, pero vemos que estos principios que están aconteciendo pueden acortar tu vida, pueden provocar que muchos pierdan la vida, que muchos partan de este mundo sin servir a Cristo, sin conocer de Dios, habiendo escuchado y teniendo oportunidad de arrepentimiento. Aunque no es el fin del mundo, no es para nosotros echarnos a dormir y nosotros no esperar que Cristo viene, porque como dice la palabra del Señor, que el día ni la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Si escucha una persona diciendo ya Cristo viene, si escucha una persona diciendo es a tal hora que Cristo viene, no crea que te digan es tal hora o a tal día o en tal año, porque la Biblia dice claramente que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre está en su potestad, él sabe determinar cuándo será el fin, pero Jesús nos dio principios, nos dio señales que se están cumpliendo, que muestran que son principios de dolores y que estamos viviendo tiempos que están ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiempos que están manifestando de que tenemos que estar preparados. Porque aunque digamos, bueno, pero si Cristo no viene en ese momento, pero hay que saber que Jesucristo dio estas señales y puede una persona morir en un terremoto, pueden personas morir en un tsunami. Lo que tenemos es que estar preparados. Dios te bendiga, Dios te guarde.